muy amplia que toma un abanico de temáticas muy diferentes, muchas tomando articulaciones con otras áreas del gobierno de la provincia, incluso con otros niveles. Yo me quería, por lo menos en esta primera entrada, digamos, tomar 3 temas para poder comentarlos con un poco más de atención. Algo que, para pasar a estos temas, algo de lo que nosotros siempre eh, venimos hablando y que la verdad que desde el Ministerio estamos muy convencidos, es que en la provincia de Buenos Aires hay una variedad muy grande de producciones, que hay una variedad muy grande de tipos de productores y que en ese marco para nosotros es fundamental potenciar todas las producciones y potenciar a todos los productores. Un elemento que, más allá de estas diferencias regionales y productivas, se puede marcar, sin ninguna duda, es el tema del financiamiento. Para la producción agropecuaria, la verdad que es esencial la posibilidad de acceder a un financiamiento razonable, a tasas que uno diría esencialmente pagables. La verdad que cuando asumimos en el Ministerio el 12 de diciembre, las tasas que estaban vigentes en ese momento eran prácticamente imposibles, en términos de que para cualquier productor era imposible tomarla, y si uno lo tenía que asesorar, hasta seguramente le tendría que decir que no le conviene tomar. Nosotros desde el principio tratamos de ir articulando con medidas específicas del Ministerio y con el Banco Provincia para hacer 2 cosas. Por un lado, que la tasa puede ir bajando y liderar esa reducción en las tasas de interés. Y por otro lado, generar líneas específicas que permitan tener tasas de interés incluso por debajo de esa rebaja general. Hoy, cuando hablamos de tasas de interés de manera generalizada, hoy el Banco Provincia está dando tasas para, por ejemplo, capital de trabajo en lechería, que están en el orden del 31%, si sumamos los costos financieros totales, 35%, frente a una tasa del 80% que estaba, por ejemplo, en septiembre del año pasado. No es que septiembre fue el pico, de hecho tuvo niveles más altos, pero lo tomo como referencia para hablar de un plazo de 6-7 meses atrás. Para ganadería estamos en unas tasas de interés del 34%, siempre hablando de capital de trabajo, entre el 34% y el costo financiero total del 40%, hablamos en pesos, cuando en su momento estaba en el 91%. Es decir, que hoy las tasas están a menos de la mitad en pesos de lo que estaban hace 6 meses atrás. Para cualquier productor ganadero, para cualquier productor que tiene que llevar adelante, por ejemplo, la producción de fina ahora, la tasa de interés es clave. ¿Me escuchan ahí más o menos? ¿Está Sí, bien el audio perfecto. y todo eso? Sí. Perfecto. ¿O se entrecorta? Entonces, esto obviamente es, por un lado, una política macroeconómica, por un lado, un conjunto de variables generales, pero también una medida y una acción permanente del Banco Provincia de siempre que pudiera tratar de liderar esa rebaja de tasas y que esa rebaja de tasas se lleve al productor. Además, como planes específicos, nosotros avanzamos en 2 planes específicos muy importantes. Uno es el que llamamos Arriba Pymes, y otro es el de Impulso Productivo, que está saliendo la semana pasada. El de Arriba Pymes partía de un diagnóstico de que en general las pymes productivas y comerciales estaban en una situación complicada. Bueno, Arriba Pymes es un programa que lanzamos, de hecho, antes del coronavirus, ¿no? Donde nuestro diagnóstico partía de una situación de crisis
de las pymes, que esta crisis, si bien era focalizada en algunos sectores específicos, incluso en algunas producciones del sector agropecuario se veían, como podía ser el caso de algunas pymes vinculadas al sector lácteo, algunas producciones de escala pequeña. Con ese arriba pymes nosotros planteamos, por un lado, eh, el descuento de cheque como una herramienta clave de rescate de todo el sistema y el circuito financiero a una tasa del 25%. Es decir, fíjense que cuando las tasas estaban bajando, esta tasa del 25% estaba, para el descuento de cheque, estaba perforando incluso esa rebaja. Y también, por ejemplo, tasas para capital de trabajo en aquel momento al 28%. Cuando nosotros hablamos de pymes, muchas veces se piensan que el productor, se plantea que el productor agropecuario no entra en ese régimen o no es pyme. Nosotros entendemos que sí, y de hecho la normativa general plantea que obviamente los productores agropecuarios, lo que muchas veces se suele llamar el mediano productor, es en general un productor pyme. Por la reglamentación general, es pyme aquel que factura menos de 540, para hablar en números redondos, millones de pesos al año. Así que estamos hablando de una cantidad importante de los productores. Eh, bueno, en medio de la crisis y de la crisis originada por la pandemia, del problema de la pandemia de coronavirus, nosotros seguimos con esta línea, pero esencialmente lanzamos una para maquinaria agrícola, que esta es la línea de impulso productivo. Esta línea es para financiamiento de maquinaria agrícola, tiene un 2% de bonificación adicional si las empresas a las que se les adquiere el producto son de la provincia de Buenos Aires. Con esa bonificación del 2%, la tasa está para un crédito a 36 meses, la tasa está en 16,5%. Y ese valor hasta un plazo puede ser de 48 o de 60 meses, en 60 meses está en el 20,5%, siempre contando la bonificación del 2%, ¿no? Si es una maquinaria no producida en la provincia de Buenos Aires, tiene un 2% adicional sobre esa tasa. Cuando estamos hablando de tasas de interés que van del 16, 18, 20% en pesos, bueno, la verdad que cambió sustancialmente la posibilidad de financiamiento para cualquier productor, ¿no? Ya sea para aquel productor que está destinando una parte del financiamiento para el capital de trabajo, para la fina, etcétera, como aquel que está pensando en adquirir maquinaria nueva. Nosotros vemos que esa situación de los productores, generalizadamente, de manera sustancial con respecto al panorama que había 6 meses atrás, por mencionar uno de los temas. El segundo punto dentro de estas líneas de financiamiento, además de trabajar de manera conjunta con el Banco Provincia para tratar de que las condiciones sean aquellas que los productores pueden acceder. Nosotros siempre decimos que la idea de estas líneas de financiamiento es que los productores puedan acceder a las mismas. Nosotros lanzamos líneas específicas con presupuesto de líneas también específicas para la producción ovina. Eso se trata de un presupuesto que tiene el Ministerio específicamente para esta producción, proveniente de fondos girados por la Nación. Y en ese caso lo que se están dando son directamente, ante la aprobación de proyectos productivos, créditos a una tasa del 0%. Por supuesto que lo que se está haciendo acá es un fondo rotatorio donde nosotros estamos
financiando la expansión de la producción ovina, la producción, la verdad que es muy importante en la provincia de Buenos Aires y además en aquellas zonas tal vez más postergadas en general de desarrollo económico de la provincia. También tenemos otras líneas que hemos puesto en funcionamiento de fondo rotatorio para productores apícolas, siempre con la idea de que en aquellos casos donde hay un interés especial por fomentar esa producción, la tasa de interés pueda ser, como en este otro caso, también de cero. Por supuesto, en estos casos los límites son más chicos. Cuando estamos hablando de la producción ovina, hay un límite de 550.000 pesos que pueden ser financiados con esta tasa. Después hay una tasa habitual bancaria más típica, ¿no? El otro tema que me parecía importante señalar son por lo menos algunas de las acciones vinculadas a la pandemia y lo que se estuvo haciendo en la provincia de Buenos Aires. Como todos sabemos, la pandemia a nivel mundial obligó a generar acciones novedosas, acciones que se fueron de alguna manera tomando en función del aprendizaje que se ha ido dando. Nosotros sabemos que desde el momento inicial en que se impuso el aislamiento social obligatorio, la actividad agropecuaria de manera generalizada fue exceptuada. Esto, por supuesto, por el gobierno nacional, pero siempre en diálogo con los gobiernos provinciales y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así es que la actividad agropecuaria en la provincia de Buenos Aires, como parte del país, fue exceptuada, entendiendo no solo a la producción, sino lo que establece el decreto 297, es que se trata de toda la cadena productiva. Nosotros tuvimos diversos intercambios con otros ministros provinciales, con ministros de la Nación. La decisión de la provincia en este caso fue no emitir ningún certificado adicional, es decir, no exigir a los productores certificados adicionales, porque la verdad es que entendemos que los productores agropecuarios ya tienen, por distintos motivos y bajo distintas formas, sus certificados, su RENSPA, o su RENAPA, o su RENAF, y entonces lo único que hemos ido impulsando es articular, por supuesto, con las fuerzas de seguridad, ver los casos puntuales donde había algún tipo de inconveniente y difundir masivamente que en la provincia de Buenos Aires no se requería ningún tipo de comprobante o certificación adicional, porque estaba claro que la producción agropecuaria y toda la cadena productiva estaba exceptuada de las condiciones de aislamiento. Por supuesto que respetando y dejando en claro que, que debe priorizarse también. Decía, bueno, además nosotros como ministerio lo que hicimos fue generar una serie de prórrogas en las habilitaciones. Típicamente nosotros tenemos habilitaciones para los frigoríficos, para las usinas lácteas, para los establecimientos productores de pescado. Todos esos tienen determinados vencimientos y obviamente lo que estuvimos haciendo es prorrogando el vencimiento de esas habilitaciones en los casos en que se vencían, más allá de que el ministerio sigue yendo a inspeccionar, a realizar los trabajos habituales de inspección, e incluso aquellos que son parte de un proceso de habilitación, pero nos parecía conveniente en este momento hacer esas prórrogas para evitar los casos donde alguna empresa, tal vez por no poder terminar de presentar todos los papeles, sobre todo no por presentarlos al ministerio, sino por conseguir algún papel en alguna otra institución, en algún otro lugar, no pudiera terminar el trámite. Nosotros como ministerio, lo otro que hicimos fue establecer una ventanilla única a través de un mail que en definitiva lo que permite, ese mail apenas entra en la web, en definitiva lo que permite es que cualquier trámite que habitualmente se hacía en el ministerio se puede hacer enviando un mail a esa dirección. ¿Sí? Si se las tengo que decir, es un poco larga,
pero, pero está en la web directamente cuando entran. Y la ventaja es que, bueno, cualquier tipo de trámite que no se pueda hacer de otra manera, bueno, a través de esa ventanilla única, cualquiera sea las áreas, agricultura, ganadería, fiscalización, pesca, etcétera, se pueden hacer. Por supuesto que nosotros también aprovechamos para incrementar, para mejorar este, parte de los procesos de posibilidad de tramitación a distancia, y bueno, ahora estamos avanzando en algunos, precisamente en algunos convenios con municipios para terminar de implementar algunos sistemas a distancia que en algunos distritos no estaban implementados. Entonces, en definitiva, lo que hicimos fue tratar de derivar a que toda la atención del ministerio y todos los trámites que tuvieran que hacer los productores se pudiera hacer a distancia, y la verdad que las respuestas en general han sido muy buenas con respecto a esto y con respecto a la circulación. Nosotros un poco lo que vemos es que en la provincia de Buenos Aires el sistema agropecuario y agroalimentario, la verdad que sigue manteniendo su ritmo y su trabajo, por supuesto que con un esfuerzo adicional que involucra la situación de pandemia, pero la verdad que a un ritmo prácticamente habitual. Por supuesto que en algunas áreas específicas nosotros también avanzamos con la elaboración de protocolos que permitieran garantizar las condiciones de trabajo y garantizar a todos los involucrados, ¿no? A los productores, a los trabajadores, que se estén cumpliendo con las normas mínimas, y que por lo tanto, digamos, no solo hay un decreto que ampara la continuidad de la producción, sino que además hay un conjunto de protocolos que permiten mostrar de qué manera esa producción se sigue, se tiene que hacer, ¿no? Tuvimos algunas consultas, algunas inquietudes, por ejemplo, en el caso de los mercados concentradores de frutas y verduras, porque son mercados que habitualmente involucran a mucha gente. Ahí se elaboró de manera conjunta con estos mercados un protocolo específico, y bueno, la actividad se sigue desarrollando y llevando con habitualidad, ¿no? Evidentemente el contexto es distinto y totalmente diferente, y vamos a cualquiera de estos lugares y estamos todos con barbijos, con lo cual uno no podría decir que es una situación absolutamente normal, pero sí que la actividad tiende a tener el carácter habitual. Y el tercer tema que quería comentar es el arranque de la FINA y un poco las perspectivas que nosotros vemos motorizados centralmente con respecto al trigo. Como seguramente sabrán, hay distintas estimaciones, pero ayer, por ejemplo, se difundió bastante una estimación, bueno, de índole privada, que está señalando un incremento de la superficie del 3% al nivel del conjunto del país. Nosotros estamos viendo para la provincia de Buenos Aires también un escenario favorable, donde seguramente la superficie y el volumen de la producción se incremente. Para nosotros, por supuesto que esto es clave, sabemos de la importancia que tiene la producción de trigo en dos sentidos, ¿no? Por un lado, para el conjunto de la sociedad, por lo que involucra la producción de trigo, de harinas y de panificados en general, y además, por supuesto, para la situación de los productores, que sabemos muy bien que es un ingreso en un momento clave del año, y que bueno, y que a lo largo del periodo de los 12 meses termina de complementar, típicamente termina de complementar los ingresos totales de ese productor. Eh, por varios factores, es decir, cuando uno tiene que explicar las razones
de estas buenas perspectivas que estamos viendo de manera coincidentes con el gobierno nacional. Nosotros no estamos dando por el momento cifras oficiales, pero sí vemos un escenario similar de mejora en las cantidades, en las superficies sembradas y en las cantidades producidas. Cuando tenemos que hablar un poco de los elementos, por supuesto que el mantenimiento de buenos precios y las expectativas de buenos precios internacionales son uno de los elementos que hay que señalar, pero también nosotros señalamos dos elementos que los acabo de mencionar. Uno tiene que ver con las mucho mejores condiciones para el financiamiento, lo cual sin ninguna duda mejoran las condiciones y las posibilidades de la producción. El hecho de que en estos mes y medio casi de aislamiento social se haya podido verificar que la producción se está pudiendo llevar adelante sin mayores inconvenientes, es decir, que hay una concientización de que efectivamente se va a poder llevar adelante de manera habitual la producción, en este caso de fina, de trigo, y por otro lado, el hecho de que mirando el conjunto de los números, nosotros vemos que hay un escenario favorable. Entonces, en definitiva, la verdad que con estos elementos de rentabilidad de nacionales estamos viendo buenas condiciones. Eh, Solo para corroborar, o otro dato que de alguna manera corrobora esto que estamos diciendo, el análisis del CIO Granos, las ventas para la provincia de Buenos Aires, están mostrando que hay un 30% más de comercial que en la campaña anterior a esta fecha, lo cual sin ninguna duda habla de las buenas perspectivas para esta producción. Así que bueno, yo quería comentar estos tres temas y abrir un poco a preguntas que ustedes consideren adecuadas. Me parecía que estos eran como los tres grandes temas que no podían estar y que de una manera u otra íbamos a caer, entonces más vale exponerlos y bueno, y con eso contestarle abiertamente a todos. Gerardo, no sé si vos querés, ¿cómo lo organizás? No, que ya hay 4 o 5 preguntas, así que yo las voy distribuyendo, ¿sí? Dale, Um, dale. a ver, bueno, la primera de todas, de Tres Arroyos, bueno, digamos, para poder operar como pyme se debe sacar un certificado previo o un comprobante, digamos, de la FIP, como hace el Banco Provincia en este caso, o la provincia, para poder operar con estas empresas. En el caso de las empresas agropecuarias, agroalimentarias, eso lo pueden sacar en el nosotros le pusimos agroregistro PYME, es un registro muy simple de completar, llenándolo en la página web del Ministerio. Bien, una pregunta de 9 de julio de Somos Agro TV. En materia de exportaciones de trigo, ¿qué negociaciones se están llevando adelante con Brasil o con molinos brasileros, si la provincia interviene? Sí, nosotros algo que me parece importante destacar es que cuando asumimos en el ministerio creamos el área de relaciones internacionales que no tenía este ministerio, y eso tiene dos o tres componentes. Uno de los componentes es fomentar las exportaciones, en muchos casos las primeras exportaciones, pero también el segundo componente o otro de los componentes es fortalecer las exportaciones vigentes. Nosotros estamos ahí en diálogo permanente a partir de esta área con el agregado agrícola de la Argentina en Brasil, estableciendo nexos, la verdad que son muy buenos, y en ese sentido sabemos un poco el ruido que genera la posibilidad de algunas medidas que tome Brasil, pero nosotros estamos viendo que eso eh, no impacta en el volumen total de las exportaciones.
nosotros estamos viendo que el escenario va a ser positivo en este caso y que además del caso Brasil, se están abriendo otras posibilidades de mercado, de comercio, por lo tanto, la verdad que las expectativas son buenas. Solo para mencionar, sabemos que en otros países hay algunas dificultades productivas y con posibilidades de exportación, países que históricamente exportaron volúmenes superiores, y eso nos deja a nosotros con la posibilidad de hacernos fuertes incluso en otros mercados. Bien, de Adrián Pacinto, también una pregunta política en el sentido de, bueno, ¿qué se encontraron después de 4 años de gobierno anterior? ¿Qué se propone cambiar desde su mirada política? Y si piensa que el campo va a ser el motor de la economía como ocurrió a partir del 2002. Muy amplia la pregunta, pero bueno. No te escuché bien la primera parte de la pregunta, discúlpame. Sí, ¿qué se encontraron después de 4 años en la provincia de gobierno anterior? ¿Qué es lo que es más importante de cambiar con esa mirada política? Y si cree que el campo, a partir de ahora, como ocurrió en el 2002, va a ser motor de la economía. Sí, nosotros nos encontramos con un sector agropecuario que en el último tiempo venía con diversos problemas en muchas producciones. Nosotros siempre señalamos, y es algo que también señaló el gobernador en algunos de sus discursos, incluso de presentación ante la Asamblea, el hecho de que, por ejemplo, en los últimos 4 años cerraron más de 500 tambos, el hecho de que una cantidad de varios miles de productores porcineros abandonaron la producción, que muchos de los pequeños y medianos productores también tuvieron que salir y que incluso los productores hortícolas o típicamente de la agricultura familiar también estaban en una situación crítica. En la provincia de Buenos Aires se viene reduciendo también de manera sustancial toda la producción frutícola, y entonces nosotros vemos que hay un conjunto muy importante de producciones que tienen una incidencia muy alta en el empleo en cada una de las localidades, que tienen una incidencia muy alta en el desarrollo local, se vieron francamente afectadas en los últimos años. Nosotros en función de eso tomamos algunas medidas específicas inmediatas tratando de contener esa salida. Por ejemplo, a los tambos de menos de 100 hectáreas se los exceptó del inmobiliario rural, a los que tenían hasta 150 hectáreas se les puso el 50% del inmobiliario rural, entendiendo la crisis que estaba viniendo el sector, y como una de esas medidas, eso es un poco el cuadro de situación hacia afuera. Hacia adentro del ministerio nos encontramos con un ministerio prácticamente paralizado, que no tenía programas específicos, que no tenía una orientación en cuanto a cuáles eran las actividades que más requerían, y bueno, y le hemos ido dando un giro importante y significativo en estos últimos meses. Nosotros estamos confiados, cuando hablamos del sector agropecuario, de que es un sector clave, esencial para potenciar el desarrollo económico y social de la provincia, y además estamos muy convencidos del rol que tiene en el conjunto del territorio bonaerense, ¿no? Nosotros decimos que nos interesa desarrollar de manera integral la provincia, es decir, nos interesa pensar la provincia de una manera integrada, y no solamente como una región o como 2 regiones y el resto que no tiene importancia, sino que realmente hay que comprender que cada lugar de la provincia de Buenos Aires es importante, y en ese rol, en esa idea del desarrollo local, vemos un papel clave a toda la actividad agropecuaria y agroalimentaria. Por eso yo destacaría, porque muchas veces se suele destacar, por decirlo muy brevemente, la capacidad exportadora del sector, pero creo que también vale la pena destacar la alta incidencia que tiene en el desarrollo local, en el desarrollo regional, y eso en la provincia de Buenos Aires también es importante.
Bien, una pregunta muy cortita es con respecto al tema apícola, si se va a continuar con los fondos rotatorios para los apicultores. Sí, los fondos rotatorios para apicultores es una herramienta que nosotros vimos que tiene buenos resultados, así que efectivamente vamos a continuar con esos fondos rotatorios. Bien, desde Balcarce preguntan si la Argentina vuelve a tener posibilidad de proveer alimentos al mundo, si se avanza en la apertura de mercados internacionales en un modelo sin restricciones. Bueno, la verdad que hay que entender cómo afecta la pandemia, ¿no? A todo el mundo. Y cómo afecta, sabiendo que incluso previa a la pandemia ya estaba habiendo medidas proteccionistas muy fuertes. Típicamente nosotros lo vemos en el conflicto entre Estados Unidos y China, pero la verdad que las medidas proteccionistas no fueron exclusivamente de esos países y de esos mercados. Con el coronavirus estamos viendo que hay una tendencia incluso mayor a ese proteccionismo. Nosotros, digamos, en este sentido hay acciones que llevan adelante otros países sobre los cuales Argentina podrá opinar, pero de hecho suceden y están. Creo que lo que tenemos que hacer es, en función de ese nuevo escenario mundial que se está planteando a partir del coronavirus, la verdad que hay un montón de discusiones de cómo va a ser el mundo cuando supere el coronavirus, pero creo que nosotros necesitamos tener una inserción inteligente en el mundo en función de este contexto que se está dando a raíz de esta pandemia. Creo que eso involucra siempre, ¿no? Defender el trabajo, impulsar la agregación de valor y tratar de generar exportaciones que en definitiva puedan involucrar mayor valor de las exportaciones y en definitiva mayor trabajo argentino. Bien, desde Ecos de Tandil, Bianchi pregunta, ¿qué rol tiene el Ministerio en el estudio para modificar el funcionamiento de las patrullas rurales que trascendió la semana pasada y que garantiza que no se le quiten recursos a la seguridad rural? Sí, nosotros estamos articulando con todos los ministerios en la temática vinculada a lo rural o lo agrario. Por mencionar solo algunas cosas, estamos trabajando muy fuerte en la vinculación con la educación agraria, estamos trabajando muy fuerte con el SIC, que tiene que ver con la investigación, y también estamos articulando con el Ministerio de Seguridad, que tiene esta propuesta, este trabajo. Nosotros vamos a seguir dialogando y esencialmente garantizando, que me parece que es el punto clave. Nosotros lo venimos hablando no solo al interior del gobierno, sino también con las distintas entidades del sector. Nos parece que el punto clave es garantizar la seguridad en todo el territorio. La verdad que creemos que articulando y dialogando vamos a conseguir que esas medidas, cualquiera sean las medidas que se tomen, sean en el sentido positivo, siendo el objetivo, que es garantizar la seguridad en todo el territorio bonaerense. Bien, volviendo al tema de créditos, desde Bolívar, justamente nos están preguntando en el contexto ¿cuál viable es el acceso de los productores al Banco Provincia? Si el Ministerio ofrece asesoramiento en forma puntual o si no directamente cada productor tiene que arreglar con su sucursal, con su banco. No, nosotros, en principio, cada productor tiene que acercarse a su sucursal. Ese es el camino habitual. Lo que sí estuvimos haciendo, la verdad que ahora no por el coronavirus, pero nosotros estuvimos hasta poquitos días antes, incluso tuvimos que suspender alguna reunión por el coronavirus, pero estamos organizando siempre reuniones del Ministerio de Desarrollo Agrario con las gerencias locales o regionales del Banco Provincia,
en las distintas localidades. Que esta es la manera de terminar de asegurar y por supuesto invitando a productores, invitando a los secretarios de producción, que esta es para nosotros la manera de garantizarnos de que cuando hay una línea, bueno, los productores se enteren, que vean qué posibles problemas concretos pueden aparecer y si es necesario lo modifiquemos. Nosotros estuvimos haciendo, como les decía, estas reuniones en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Ahora, obviamente, con el coronavirus no es posible llevar adelante esas reuniones, pero sí mantenemos esta idea de que el productor tiene que ir al Banco Provincia, pero si hay algún tipo de inconvenientes, puede recurrir al Ministerio de Desarrollo Agrario para tratar de solucionar cualquiera de esos problemas. Nuestra idea, como les dije al principio, es que cuando hay una línea que se está ofreciendo, que sea para que los productores la puedan tomar. La verdad que eso, ese es el objetivo. Hoy, por mencionar esta línea de maquinaria agrícola, estamos hablando de una línea que tiene un monto estimado de unos 4.000 millones de pesos. Bueno, nuestro objetivo es que por supuesto que se cumpla esa línea y que cuando finalmente cerremos la línea es porque todos los productores que quisieron y que pudieron incorporarse lo hicieron. El Banco Provincia está trabajando muy articuladamente con nosotros en esto, con este objetivo. Bien, acá una pregunta de Horacio Ortiz de Castelli, que hay, bueno, cierta preocupación por parte de los operadores de feedlot, ¿no? Por la rentabilidad, si hay una inquietud por parte de ellos, ya han llegado a la provincia los filoteros bonaerenses y se han llegado a esa inquietud a ustedes. No, la verdad que por el momento no. Nosotros tuvimos una reunión de la directora provincial de ganadería con una reunión a medias, pero con con la Cámara, no quiero equivocarme si fue ayer, anteayer me parece. Y en realidad más bien ahí hay una legislación pendiente que es la reglamentación de la ley de feedlot, y nosotros tuvimos una reunión de trabajo, pero la verdad que no tuvimos por el momento un planteo en esa índole. Para no quitarle, como dicen, para no quitarle al tema, sí sabemos que hay sectores que están económicamente complicados. Posiblemente el sector más complicado hoy tenga que ver con la floricultura y algunos sectores vinculados, por ejemplo, a los viveristas. Bueno, estamos trabajando con medidas específicas desde el Ministerio para financiar el caso de los floricultores, que obviamente no tienen demanda y que han visto cortada su posibilidad de venta, la posibilidad tanto de generar una asistencia acá vinculada a Nación, como la posibilidad de fondos que le permitan sobrellevar la crisis y en algunos casos iniciarse en otro tipo de producciones que algunos de estos productores lo están planteando. Ministro, nos quedan 8 minutos, digamos. Tenemos varias preguntas. ¿Podemos hacer una más y después volver a abrir una nueva sesión? ¿Usted tiene tiempo? ¿Puede ser? Sí, no hay problema. Y trato de ser más breve. Bueno, la última pregunta, justamente ya que estamos en Castelli, Baldassar nos pregunta cuál es su opinión del caso justamente de ese municipio que en el marco de la pandemia por el COVID-19 impuso una tasa para los propietarios de establecimientos rurales, ¿no? De 42 pesos por un máximo de 44.000 por ejemplo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, nosotros mantenemos y mantuvimos el diálogo con todos los sectores y con los intendentes. Lo que está planteando la provincia es esencialmente la posibilidad y lo que está haciendo en concreto, no solo planteando, es la asistencia a los municipios, porque sabemos que en general
La pregunta es cómo se ha avanzado en la búsqueda de consenso para la sanción de una ley para la aplicación de fitosanitarios en la provincia. O esto ha quedado en stand-by por el tema justamente de la pandemia. Como sé que... en la gestión planteamos de alguna manera un plan de trabajo con respecto a la temática de agroquímicos. Primero, la verdad que los primeros mes y medio aproximadamente estuvimos con todos los sectores, con todos los actores involucrados, con representantes de productores, de organizaciones civiles de todo tipo, con organizaciones profesionales, con organismos públicos y científicos tecnológicos, etc. De ahí definimos arrancar con un observatorio técnico sobre agroquímicos. Para nosotros es clave que en cualquier decisión que se vaya a tomar haya un soporte científico-tecnológico que justifique esa decisión que se está tomando. La verdad que en la provincia de Buenos Aires hay unas 68 disposiciones municipales diferentes, hay otros 60 y pico de municipios que no tienen una disposición municipal específica, y además hay distintas resoluciones o amparos impuestos por jueces que fijan, además de la resolución que pueda tener un municipio, un distrito, que fijan condiciones diferentes. O sea que tenemos escenarios que difieren de municipio a municipio, criterios que difieren de zona a zona. Para nosotros, la primera solución con respecto a esto era poder darle a cualquiera de las soluciones o de las normativas que se tratara de impulsar un soporte científico-tecnológico. Por eso armamos este observatorio en el mes de febrero, juntamente con la prórroga de la resolución que en ese momento vencía, a 246, y ese observatorio comenzó a funcionar. Hoy está funcionando de manera remota, de manera virtual, con reuniones virtuales, pero sigue en funcionamiento. Están incorporadas las universidades nacionales, las universidades provinciales con asiento en, bueno, la provincial de la provincia de Buenos Aires, pero las universidades nacionales con asiento, con incidencia en la provincia de Buenos Aires. Está organismos como el INTA en ese observatorio técnico. Nosotros, ese observatorio ya estuvo haciendo el trabajo de pedir, seleccionar en el sentido de clasificar, más que seleccionar, los trabajos que se vienen haciendo en las distintas universidades, en los distintos institutos. Hoy contamos con más de 300 trabajos sobre esta temática hecha por organismos científicos tecnológicos. Por supuesto que esto para nosotros es importante. Lo que hizo este observatorio es clasificarlos por temáticas, porque a veces van desde métodos de utilización de los agroquímicos, efectos sobre el suelo, efectos sobre el agua. Se fue dando una clasificación. Se han identificado en función de esta clasificación algunos temas en particular que para nosotros son de importancia, en los cuales todavía no teníamos suficientes o no había trabajos específicos científico-tecnológicos. Entonces se les pidió a los organismos que antes mencionaba que aportaran trabajos en esa temática en especial. Hoy se está en esta etapa donde los organismos están aportando trabajos en esa etapa en especial, mientras el personal técnico del observatorio está sintetizando y concluyendo los trabajos, digamos, sintetizando y en función de eso elaborando posibles conclusiones sobre esos trabajos que se han recepcionado. Para nosotros este es un paso clave. A lo que aspiramos es, y lo que siempre planteamos, es que este observatorio luego iba a dar lugar a un observatorio de agroquímicos más general, donde estuvieran los distintos representantes de
de las entidades agropecuarias, donde estuvieran representantes también de las áreas de producción y de, que los municipios y de aquellas áreas que los municipios consideren necesarias, y distintos representantes del conjunto de la sociedad civil vinculada a esta temática. Para nosotros, previo a, digamos, esa etapa posterior, donde seguramente va a haber un debate más abierto, es una etapa que viene después de poder avanzar con este observatorio técnico que ya está teniendo estos avances que yo les mencionaba. No sé si esto va a terminar en una norma y en una ley general. Yo estoy convencido que la posibilidad de una ley tiene que ver con acuerdos y consensos fuertes que permitan motorizarlo. Hoy nuestra prioridad como ministerio es precisamente empezar a construir, en función de estos trabajos científicos técnicos y a partir de las distintas posiciones que se vayan planteando, determinados consensos, determinados acuerdos que permitan a la provincia al menos generar recomendaciones hacia los municipios, hacia los distintos distritos, hacia los productores, hacia todos los involucrados. Si eso vemos que en alguna instancia hay determinados acuerdos que permitan pensar en una normativa distinta, bueno, podremos avanzar en eso, pero nuestro objetivo hoy, por este año, es pensar en esos acuerdos mínimos y que a partir de ahí podamos pensar en recomendaciones sobre el método de aplicación, sobre las formas de cuidado que deben tenerse y que en definitiva eso permita también que entre los distintos municipios vaya tendiéndose a una mayor homogeneización de los criterios y sobre todo a que cualquiera sea la medida adoptada tenga el suficiente soporte científico y técnico que esté atrás como para justificar ese tipo de medidas. Una pregunta aclaratoria respecto a esto. ¿APRESID y ACREA participan como